¿Qué show, banda? Bienvenidos a la parte de ejercicios básicos de ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Y vamos a dar inicio a este primer ejemplo que nos dice: en el circuito de que se muestra, el voltaje es igual a, nos pide encontrar el voltaje que tenemos aquí en esta sección. Y como lo buscamos, vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff para encontrar ese voltaje. ¿Y cómo resolvemos? Bueno, pues sabemos que siempre vamos a ir hacia las manecillas del reloj. La corriente siempre va a ir a esa dirección. Entonces nos encontramos primero con una fuente de voltaje de 12 volts que va de menos a más. Y ese más va a ir recorriendo hasta entrar a la siguiente resistencia, que iría entrando de más a menos. Entonces primero tenemos la fuente de 12 volts y después aquí sale una corriente negativa. Por lo tanto ponemos el menos aquí, menos 10 volts. Y después seguimos y entramos a otra fuente de voltaje que va de más a menos. Entonces la fuente de voltaje que va saliendo va a ser negativa. Por lo tanto ponemos menos 8. Después vamos siguiendo la corriente y llegamos a una resistencia donde por simbología entra un menos y sale el más. Por lo tanto vamos a continuar con más la fuente de voltaje de la resistencia, que es el voltaje que estamos buscando. Aquí está, más el voltaje que es el que estamos buscando. Y después aquí ya termina, ya completó su ciclo. Y la ley de Kirchhoff nos dice que eso va a ser igual a 0. Y ahora ya simplemente nos queda resolver sumas y restas. Aquí tenemos que 12 volts menos 10 volts menos 8 volts nos va a dar un resultado de menos 6 volts. Obviamente bajamos lo demás y lo seguimos igualando a 0. Ahora despejamos el voltaje que estamos buscando. Ese voltaje está de este lado restando menos 6 volts más el voltaje que estamos buscando, y pasa del otro lado sumando y queda como que el voltaje es igual a 6 volts, que es el voltaje que estamos buscando, que es el de aquí. Ahora tenemos el segundo ejemplo, el cual nos dice que la corriente I, que se ve aquí en el circuito de la figura, es de, tenemos que calcular la corriente que corre en esta malla, que es esta, la misma que viaja por aquí y la misma que viaja por aquí. Esa es la misma corriente. ¿Por qué? Porque tenemos una malla. Ahora lo voy a resolver de una manera más procesada para que ustedes me expliquen mejor con ustedes y puedan así no confundirse con sus ejercicios. Primero tenemos una malla y buscamos la intensidad de corriente de esa malla, la cual vamos a llamar intensidad 1, que esa intensidad de corriente va a recorrer toda la malla. Después buscamos el signo de cada dispositivo. Tenemos la fuente de voltaje de 3 volts que va de menos a más. Por consiguiente, como vamos hacia las manecillas del reloj, vamos entrando a la resistencia de 4 ohms, que vamos a calcular sus signos y son de más a menos. Recuerden lo que sale positivo y lo que sale negativo. Y más adelante nos encontramos con otra fuente de voltaje que es la de 5 volts. Entonces esta ya tiene sus signos asignados, entonces no hay necesidad de entrar y salir. Entonces como ya tiene sus signos asignados, va de más a menos. Entonces continuamos y ahora nos encontramos con la resistencia de 6 ohms. Recuerden, cuando entra es positivo y cuando sale es negativo.
Y ya completamos el ciclo y ahí terminamos. Entonces agregamos los signos que encontramos. Ahora aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff. Y como lo dije, vamos a utilizar todo el voltaje de los dispositivos. Primero nos encontramos con la fuente de 3 volts. Esta sale positiva, entonces ponemos 3 volts positivo. Después nos encontramos de más a menos la resistencia. Entonces, como va saliendo menos, ponemos que el voltaje 1, que es como lo estamos marcando para la primera resistencia, va a ser voltaje 1 negativo. Y lo agregamos en nuestra sumatoria. Ahí está, menos voltaje 1. Después nos encontramos con la siguiente fuente de voltaje que va de más y va saliendo menos. Como va saliendo menos, utilizamos el signo menos, que sería menos 5 volts. Aquí lo tenemos agregado. Y vamos recorriendo y nos encontramos con la resistencia. En este caso le pusimos que va a ser de voltaje 2, porque es la segunda resistencia. Y aquí va entrando positivo, va saliendo negativo. Por lo tanto le ponemos menos B2. Aquí está. Y ahí ya terminamos el ciclo. Como ya terminamos el ciclo de la malla, le ponemos que esta va a ser igual a 0, porque es lo que dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora procedemos a resolver las sumas y restas que nos quedan. Tenemos la de 3 volts menos 5 volts. Eso nos da como resultado menos 2 volts. Y lo demás lo bajamos. Aquí está. Menos 2 volts. Y obviamente todo igualado a 0. Por consiguiente, nosotros conocemos la ley de voltaje de Ohm, la cual nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Eso lo hacemos ¿por qué? Porque queremos calcular la intensidad de corriente. Por eso nos desglosamos. Entonces, desglosamos nuestras fórmulas, que el voltaje 1 es igual a la resistencia 1 por la intensidad de corriente 1. Y el voltaje 2 es igual a la resistencia 2 por la intensidad de corriente 1. ¿Por qué intensidad de corriente 1 usan las dos? Porque recuerden que elementos en serie tienen la misma intensidad de corriente y estos están en serie. Y tenemos que este voltaje está restando, entonces pasa del otro lado sumando. Procedemos a simplificar estas intensidades para encontrarlas. Aquí tenemos la intensidad de corriente simplificada por las resistencias. Y obviamente esto sigue siendo igualado a 2 volts. Ahora despejamos las resistencias para igualarlas a la intensidad de corriente. Entonces la intensidad de corriente 1 va a ser igual a 2 volts entre la resistencia 1 más la resistencia 2, que esto está multiplicando obviamente y pasó dividiendo. Pasamos el signo. De una vez que este signo se quede con esta multiplicación y se vaya junto aquí. Ahora nosotros conocemos el valor de la resistencia 1, que es de 4 ohms, y el valor de la resistencia 2, que es de 6 ohms. Y como resultado tendremos que eso va a ser igual a menos 2 volts entre 6 ohms más 4 ohms. Seguido de eso resolvemos la operación y tendremos como resultado que eso va a ser igual a menos 1/5 de ampere. Ese resultado no lo podemos ver en nuestros incisos, pero si pasamos la fracción a decimal tendremos que eso es igual a menos 0.2 amperes. Hasta aquí llegó el video. En el siguiente veremos ejercicios básicos de corrientes de Kirchhoff. Gracias.